Hola y bienvenidos al podcast del Padre JP. Aquí con ustedes el Padre JP. En estos encuentros exploramos ideas que nos vuelan la cabeza para cambiar el mundo y nuestras vidas con la belleza de la verdad. Me pueden encontrar en Instagram y TikTok como padre.jp y en Facebook como Padre JP. Ya estoy también en las principales plataformas de podcast para que nos busquen, sigan y denle a la campanita para no perderse ningún episodio. Espero que que estás a punto de empezar, también te vuele la cabeza. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de regreso con otro episodio más. Tal vez con un tema más chistosito, más, no sé, que hasta con un toquecito de morbo, no sé. Pero cuando hago preguntas y respuestas así de temas candentes con jóvenes, siento que en el fondo todo el mundo te quiere preguntar lo mismo. O sea, todo el mundo quiere preguntar lo mismo al cura, pero muchas veces no se atreven, ¿no? Que es, oye, ¿cómo vives sin sexo? Yo mismo lo digo en voz alta porque si se rompe el hielo de inmediato ya la gente entra en confianza. Otra manera de plantear esa pregunta también es si a los padres les gustan las mujeres. Y me da risa que, digo, como que hay dos escenarios, ¿no? Donde están los jóvenes que son un poco más aventados y luego como que te preguntan eso y ya. Y luego me ha pasado un par de veces las señoras, ¿no? O los adultos que se te acercan y quieren hacer la pregunta, pero les da muchísima pena y entonces como que ponen un montón de palabras y se enrollan y cantinflean y nomás no llegan a donde tienen que llegar y incluso después te piden perdón, ¿no? Me pasó recientemente que una señora me hizo una pregunta de ese tipo y estábamos creo que en una boda y justo después, no, padre, perdón por la pregunta, no, de verdad, perdón, o sea, como que toda penada, ¿no? Y yo, o sea, relájate, tranquila, yo trabajo con jóvenes y estoy muy acostumbrado a tratar ese tema. Porque se me hace interesante compartir eso con ustedes. Yo creo que hay algunas reflexiones que van conectadas con esa pregunta, que son bastante profundas o pueden traer reflexiones provechosas, pongámoslo así. Y empiezo siempre diciendo eso, o sea, yo puedo vivir sin sexo, pero no puedo vivir sin amor. Es fundamental. La vivencia de la vocación sacerdotal, de la vocación de castidad, de consagración en el celibato o de un voto de castidad en diversas realidades de la iglesia, sí te privas de la genitalidad, pero no te privas de usar tu corazón. Te privas de tener intimidad física sexual, pero no te privas de intimidad que se da en el amor. Te privas del orgasmo, pero no te privas del profundo gozo que hay en entregarse, en servir, en amar y ser amado. Yo puedo vivir sin sexo, pero no puedo vivir sin amor. Eso está muy claro para mí. Nosotros hemos idolatrado tanto la sexualidad de hoy día que para nosotros sexo es sinónimo de amor necesario para ser feliz, ¿no? Casi como si fuera una ecuación. Y sí, el amor es necesario para ser feliz, pero el sexo no es igual a amor. Mucha gente vive la experiencia sexual no como amor, de hecho, lo vive como sufrimiento. O sea, porque cedes, ¿no? Está curioso ese fenómeno. Veo que, sobre todo entre las niñas, que sienten que se van quedando para atrás, ¿no? Entonces tienen que ceder, tienen que buscar dónde, cuándo, cómo, o sea, como para poder presumir con sus amigas que ya no son, ay, qué teta eres, o sea, ay, qué mocha eres, porque pues, no, todavía eres virgen todavía. Está muy curioso eso, o sea, no es una experiencia sexual que se vive con gozo, con alegría, sino que se vive simplemente por competir, por ceder, por ser una más, por encajar. O la experiencia sexual que se vive a veces incluso cruzando los límites de la ley, ¿no? Que puede ser una violación o puede ser borracho, drogado. Dicen por ahí que a veces justamente los hombres toman alcohol como para sentirse más valientes para acercarse a una niña en una fiesta y muchas veces las niñas inhiben su conciencia a través también del alcohol para no sentir el dolor profundo que en su alma a veces se registra en una experiencia sexual casual, sin sentido, sin amor, sin intimidad, sin conexión. El chiste es que no necesariamente el sexo es un elemento constitutivo de la felicidad. Y eso cuesta mucho argumentar y probar eso en el mundo de hoy, donde pensamos que sin eso no puedes ser feliz. Para mí, yo soy consciente que la vivencia de mi celibato, de mi castidad, provoca ese tipo de pensamientos en la gente. Incluso como que le toca la llaga, porque les hace cuestionar no solo a mí, sino que a sí mismos su manera de vivir.
Y eso yo creo que es parte de la misión profética y hermosísima de la castidad en la iglesia. Cuando nosotros hacemos un voto de castidad, somos conscientes que, como dice muchas veces la reflexión teológica sobre el tema, que estamos de alguna manera adelantando el cielo. Estamos mostrando a la gente cómo va a ser el cielo. Porque el cielo, justamente, Jesucristo dice, allá ni se casa ni se toma en el matrimonio. O sea, no, no hay, no hay sexualidad en ese sentido, no hay esa expresión de amor física a través del sexo, porque el sexo o la intimidad sexual es solo un vestigio, es solo una chispita, es solo una analogía de la intimidad que nuestro corazón anhela y que en el cielo tendremos eso con Dios. Entonces, en esta vida, la intimidad sexual que busca comunión, que busca saciar la sed del corazón, en el cielo encontrará todas sus respuestas en ese abrazo de intimidad con Dios. La persona que vive la castidad en la tierra, de alguna manera intenta adelantar eso, intenta mostrar eso al mundo, intenta mostrar que la belleza del amor está en la profundidad del corazón, no en la genitalidad. Que no es una manera de decir que la genitalidad es mala, ni es negativa, ni es algo demoníaco, tampoco. La iglesia siempre ha defendido eso muy claramente, ¿no? La bondad del placer y la belleza del sexo y de la corporidad. Pero sí hay que relativizar. Si en algún episodio anterior que estábamos hablando sobre la virtud relacionada con la felicidad, habíamos citado esa frase de Santo Tomás, ¿no? Que la templanza hace que el gozo del placer sea todavía más grande. Justamente la castidad nos viene a recordar eso constantemente, o sea, viene a poner ese recordatorio viviente dentro de nuestra existencia humana, dentro de la sociedad, para que quienes sí están llamados al matrimonio y a la vivencia activa de su genitalidad, dentro del contexto hermoso de la sexualidad, dentro del contexto del amor, se acuerden que eso sí es algo que tienen que disfrutarlo, que es hermoso, que es maravilloso, que participas de la creación de Dios, pero que también no hacer de eso un ídolo, no hacer de esto un reemplazo de Dios. El celibato, la castidad dentro de la iglesia, es una invitación constante a eso. No conviertas el placer en tu Dios. Y puede ser todo tipo de placer, ¿eh? Específicamente aquí estamos hablando de eso. Pregunta de esa inquietud sobre cómo hacen los sacerdotes para vivir sin sexo o si les gustan a los padres, a las mujeres. Me acuerdo mucho y me da siempre risa esa historia. Una vez estaba en una parroquia en Río de Janeiro, allá en mi país, y después de una misa, una señora se me acerca, yo todavía no era sacerdote, yo era seminarista. Yo estaba con una familia de amigos, pero una señora se me acerca, me toma del brazo y me dice, padre, no te preocupes, yo también te apoyo, yo también soy de las personas que entienden, ¿no? Que ustedes sacerdotes deberían tener el derecho de casarse, yo apoyo mucho eso, tal, no sé qué. Y yo me quedé en shock, yo dije, señora, tranquila, yo soy el que escogí no casarme, relájate. Me da risa, justamente porque hay gente que piensa eso, qué vida tan horrible tienes tú porque no te puedes casar, qué vida tan triste tienes tú porque no te puedes casar. Y otra vez, son afirmaciones o son pensamientos o incluso convicciones culturales, sociales, personales, que en el fondo revelan una falta de reflexión, ¿no? Una falta de pensamiento, porque uno, bastaría con hacerse esa pregunta, ¿y todos los casados son felices? No creo. ¿Quién de nosotros no conoce gente que se ha divorciado, gente que ha terminado un matrimonio súper mal, peleadísimos, tristes, depresivos? Pues más o menos el promedio general que existe hoy es que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio. Entonces, la probabilidad de que tu matrimonio funcione y que eso sea un camino de felicidad es una cosa compleja, matemáticamente hablando, ¿no? Ojalá, si tienes a Cristo, si pones a Cristo en el medio, si haces una buena preparación matrimonial, en fin, son elementos que pueden ayudar, pero en el fondo pensar o igualar matrimonio con felicidad, pues no es exactamente una lógica así inmediata. Entonces, decir que los sacerdotes serían más felices si pues, se podrían casar, o que qué triste es la vida de un sacerdote porque no se puede casar, pues es un pensamiento bastante superficial. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, también nos reflexiona sobre eh, lo que significa la vida sacerdotal y la belleza. Yo estoy hablando aquí del sacerdocio en primera persona, pero podría estar hablando de una monja de clausura, puede estar hablando de una consagrada del Reino Christi en acción en la sociedad, podría estar hablando de una laica consagrada de Shalom, de Canção Nova, que son movimientos brasileños, en fin, de las personas que consagran su vida al servicio de la iglesia.
Hay mucha superficialidad en el entendimiento de la profunda alegría que existe en nuestros corazones. En primer lugar, por la intimidad que vivimos con Dios. En segundo lugar, por el gozo que experimentamos de servicio a las almas. Uno, intimidad con Dios. En muchos años de mi vida de seminario, me detuve a meditar y a rezar sobre el Cantar de los Cantares y fue una etapa increíble. El Cantar de los Cantares es ese libro que narra justamente esa intimidad de Dios con su esposa, que es la iglesia, que es el pueblo. Y yo me veía ahí en ese escenario tantas veces, entendiendo que yo como iglesia recibía el amor de Dios en mi vida, Jesucristo, el esposo del alma, y vivía esa intimidad esponsal con Él. Lo entendía, lo rezaba, lo sentía, lo vivía en muchos momentos de mi vida, sin necesariamente quitar también las dificultades, los enamoramientos que suceden a lo largo de la vida y que tienes que aprender a lidiar con ellos. Una cosa no va peleada con la otra, pero no tenía ni idea de cómo esa intimidad se iba a hacer mucho más real en el momento del sacerdocio. Y como no solo entre comillas, ¿verdad? Tener a Cristo en tus manos y poder decir, este es mi cuerpo. O sea, literalmente soy una sola carne con Dios. No es analogía, no es metáfora, es literal. La iglesia dice que el sacerdote habla in persona Christi, se habla en la persona de Cristo, justamente porque Él está dentro de la persona de Cristo, está injertado, es una sola cosa con Él. Esta es mi sangre derramada. Entonces, uno vive una intimidad, una identificación con Dios impresionante, que no quiere decir que siempre es sentimental. Yo también he dicho algunas veces, nosotros sacerdotes somos humanos y tenemos sentimientos y muchas veces uno no quiere celebrar la misa, uno está cansado, uno está enojado, uno está triste. Tantas cosas que son parte de nuestra existencia como seres humanos normales. Pero lo que sí es que vas viendo cómo Cristo va actuando en ti, a través de ti y a pesar de ti. Y se te va haciendo cada vez más espontáneo, si te dejas, si te trabajas, vivir esa vida de Cristo. Amar como ama Cristo. Y esa es la segunda cosa. La gente no sabe lo hermoso que es servir y amar y entregarse. De verdad, yo lo dije recientemente en un pequeño video que hice, una reflexión que hice para mis redes sociales. Si la gente supiera lo feliz que es un sacerdote. No, es que de verdad, o sea, las familias mandarían a sus hijos al seminario, los hombres vendrían corriendo. Si la gente supiera lo increíble que es amar, servir, entregarse. Lo único que es perdonar un pecado. Lo especial que es sellar ese bebé con el sello de Dios en el bautismo. Lo divino que es estar ahí en el altar viendo los ojos y las miradas de una pareja que se casa y ser el testigo delante de Dios de esa alianza nupcial. Lo inconmensurable que es poder dar una unción de los enfermos y ver a esta persona agonizando entrar al cielo. Es de verdad, o sea, ser sacerdote, cada dirección espiritual, cada diálogo, cada intercambio, cada abrazo, cada sonrisa, cada consuelo, en fin, es un generar vida constante. Es un amor, es una entrega, es una procreación divina espiritual que te llena el alma, que realmente es espectacular. O sea, no tienes palabras para describir eso. Y pensar que vas a ser triste simplemente porque no puedes tener sexo. Wow, o sea, qué vida tan pobre. Incluso para la persona que sí puede tenerlo y que está casada, o sea, aún así, hacer de eso tu ídolo y pensar que eso va a ser tu felicidad. No, hombre, o sea, de verdad, la vida apunta un camino muy equivocado. Entonces, la intimidad que el sacerdote vive con Cristo se vuelve también su lugar de fecundidad y de fertilidad emocional, espiritual, de tantas maneras. Tengo tantas relaciones en las cuales veo que la gente se relaciona conmigo con ese cariño, con esa incluso mirada filial de un padre que guía, que instruye, de un hermano. En fin, tantas tipologías diferentes de relaciones, pero en el fondo la gracia de Dios hace cosas tan espectaculares y maravillosas. Es muy pobre la visión
del que piensa que pobrecito de los sacerdotes porque no se pueden casar. No, 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 de verdad. Y luego está la gente que también entra en el otro pensamiento, ¿no? Y dice, bueno, pero sí, pero hay todos los temas de abusos sexuales dentro de la iglesia, ¿no? Que seguramente si los sacerdotes se casaran, tuvieran una familia, eso no sucedería. Y yo me quedo pensando, mira, entiendo el punto, porque tú dices, a lo mejor hay ahí unas necesidades afectivas que no se sacian dentro de la vida sacerdotal, pero otra vez, las estadísticas no están al favor de esa afirmación, simplemente porque la mayoría de los casos de abuso suceden dentro de familias y son hechos por personas dentro cercanas a la familia. Entonces, pensar que por casar a los sacerdotes hubiéramos eliminado ese problema, no. Es un problema mucho más amplio que tiene un carácter social, donde nosotros hemos hipersexualizado toda experiencia humana. Y transformar eso implica también un recableado neuropsico espiritual cultural en todos nosotros. No basta simplemente poner leyes. Sí, las leyes, en fin, van a castigar quien lo haga mal y, y tal vez van a intentar proteger al vulnerable, ojalá, pero en el fondo son cosas que van a seguir sucediendo justamente si nosotros no cambiamos nuestra actitud como cultura y no construimos una vida donde la felicidad está en la virtud, justamente como los capítulos que hice sobre eso, donde el amor es más importante que el placer, donde entendemos que amor no es sentimiento y no hagamos del placer nuestro objetivo último de vida y la meta de cada acción que ejecute mi día a día. Entonces, es triste la situación de los abusos en la iglesia, evidentemente, es algo horrible y gracias a Dios los últimos papas han sido muy claros, muy tajantes y han luchado mucho contra eso. Pero también es verdad que el llamado de Dios a la castidad viene con su gracia y es un llamado sobrenatural, no es un llamado fácil, es un llamado que implica sí una gracia de Dios. A veces la gente ha dicho, pues es que el celibato parece que ya pasó de moda, ¿no? Es muy curioso cuando la gente dice eso porque yo me quedo pensando, sí, claro, eres un genio, nadie lo había pensado en 2000 años de la iglesia. Claro, me voy a suscribir a tu canal existencial y ahora vas a ser mi gurú y no Jesucristo. Obvio, no lo había pensado. Mucha risa eso. A ver, Jesucristo no vino a fluir con la cultura. Jesucristo no vino a fluir con la concupiscencia humana. Jesucristo vino a construir una cosa nueva que se basa, que depende de su gracia, de lo que Él da, de lo que Él regala, de Él, de su fuerza divina. Me encanta decir eso cuando medimos la misión humana, perdón, cuando medimos las misiones que Dios nos da con fuerzas humanas, siempre nos decepcionamos, siempre pensamos que no vamos a poder. La misión de Dios se mide con fuerzas divinas. Y la misión de Dios, que es el matrimonio, porque dijimos que es difícil, o el celibato, o la consagración de una monja, la vida sacerdotal, es una misión de Dios y tiene que ser medida con fuerzas divinas, no con fuerzas humanas. Entonces, es fundamental saber que en ese proceso de discernimiento hacia una vocación de celibato, de vida consagrada, de castidad, tienes que contar con Dios, tienes que contar con su gracia, con su amor, con su bondad, con su fuerza, si no, esto es imposible. Y pensar que ya pasó de moda porque es difícil, o seguramente hay algunas interpretaciones que no eran tan así del Evangelio. No, obvio no. Si era una ruptura, si era difícil, si era un reto desde el inicio y lo sabían todos. No solo San Pablo, que lo menciona en sus cartas, ¿no? Yo incluso les recomiendo a ustedes que nos casen y tal, para poder dedicarse al Señor. Es una cosa que siempre fue consciente la iglesia de eso, del resto de la dificultad. Es más, por eso el celibato se fue consolidando cada vez más en el occidente como un elemento parte de la vida sacerdotal, justamente para defender el servicio o la misión y la identidad de un sacerdote de todos los ataques, de las dificultades, porque justamente es una batalla constante. Por eso también es otra cosa importante de entender, que la misión sacerdotal viene con un servicio, una incondicionalidad fundamental. No puede ser un sacerdote hacia medias, no. Hay un sacerdote inglés en Roma que nos daba clases de moral sexual y él decía que era un problemón los sacerdotes anglicanos que se convertían al catolicismo y que a veces los obispos por necesidad los ponían como párrocos. ¿Por qué? Porque él decía, venían con la mentalidad anglicana donde el sacerdocio es una profesión
y entonces tengo derecho a mis vacaciones, me ausento de la parroquia, si se enferma mi familia, voy a cuidarlos y no atiendo a mi parroquia porque los anglicanos se casan, los sacerdotes anglicanos se casan. Entonces, era un gran problema. Y justamente parte de la razón de ser del celibato en el sacerdocio no es como alguno por ahí ha dicho, y otra vez, o sea, digo, de verdad hay cada cosa sin pie ni cabeza, es para que la iglesia no pierda su riqueza y entonces los sacerdotes no se casan para no tener herederos y no tener que pasar eso a otras personas. Claro que no, o sea, eso se resuelve tan fácil con un contrato, en fin, no lo resuelves privando a los sacerdotes del matrimonio. El celibato existe también para proteger la misión que Dios me ha dado y facilitar o darme las herramientas para ejecutar esa misión. Recientemente terminé un libro de un Navy SEAL que habla de tips así como de cómo educar a sus hijos dentro de los proyectos de masculinidad que estoy haciendo. He estado constantemente leyendo, escuchando audiolibros de esos temas. Nada, este hombre dijo algo súper interesante. En una ocasión, cuenta él, que su hijo dejó de comer. Dejó de comer y pasó 2 semanas sin comer. Y estaba muriendo. Y él, como papá, ya no sabía qué hacer. Estaba desesperándose él y toda su familia, viendo a su hijo que no comía, que no comía, que no comía. En una cierta ocasión, ya en su angustia, le pregunta a su hijo, ¿y por qué no comes? Y el hijo le contesta, le dice, porque si como, voy a crecer y volverme adulto. Si me vuelvo adulto, me voy a volver papá. Y si me vuelvo papá, me voy a tener que ausentar de mi casa. En ese momento, este Navy SEAL entendió perfectamente lo que estaba pasando. Llamó a su jefe y se retiró del ejército. Está espectacular esa historia porque nos muestra exactamente esa sed que tienen los hijos de la presencia paterna, ¿no? Para mí que estoy apasionado por ese tema de la masculinidad, pero también a mí me hace pensar mucho eso, o sea, ¿cómo es que tú vas a ser Navy SEAL y vas a tener una familia? O sea, no vas a poder armonizar las dos cosas, es imposible. Vas a pasar meses y meses y meses sin que tu familia ni siquiera sepa si estás vivo o dónde estás. ¿Qué presencia y qué responsabilidad? ¿Cómo vas a asumir un compromiso con una esposa y con hijos? Siempre he pensado eso. Y es exactamente lo mismo para mí. Mi familia está en Brasil, yo estoy en México, termino siempre muy tarde actividades con jóvenes. ¿Cómo voy a tener una familia? ¿Y cómo voy a hacer de ellos la prioridad? Porque eso es lo que se merece una esposa y supuestos hijos. Si a la vez tengo esa misión pastoral de servicio a otras personas y no puedo ofrecerles una disponibilidad así absoluta. Un sacerdote no debería negar la confesión, por ejemplo, a no ser que sea, tenga una razón de fuerza mayor. Constantemente yo termino las misas de los domingos en la parroquia aquí en Satélite, donde doy misa los domingos. Termino la misa como 8:15 de la noche por ahí. Me despido de la gente 15, 20 minutos y muchas veces alguien se acerca y padre, ¿me puede confesar? Una, dos personas. Y a veces terminas 9 horas, 9 de la noche, 9:30 de la noche. Y, o sea, si yo tuviera una familia, me estaría esperando y diciendo, oye, es el domingo y no has estado en la casa y no el domingo además que suele ser el día más ocupado para muchos sacerdotes que están en parroquias. Sí. ¿Cómo voy a servir a Dios y a su pueblo como se merecen, como verdaderos hijos de Dios y por lo tanto con ese mismo celo que un papá y una mamá sirven a sus hijos? Si yo tengo otras responsabilidades, entonces es parte de nuestra misión también eso. Algunos dirán, sí, pero los católicos del Oriente se casan, ¿no? O sea, los sacerdotes orientales, ¿no? Bueno, aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es ordenar a personas casadas y otra cosa es que ordenados, o sea, sacerdotes, se casen. En el Oriente cristiano, ellos permiten que una persona casada se vuelva sacerdote, se ordene sacerdote, evidentemente con la preparación adecuada. No permiten que una persona que ya es sacerdote se case. Ahora, aunque eso es la realidad allá, luego pasa, por ejemplo, que los obispos solo son nombrados entre los que no se casan. Justamente porque el episcopado va a exigir una disponibilidad, una entrega, un servicio, en fin, una serie de cosas. Entonces, terminas volviendo al mismo punto. O sea, reconoces que hay una conexión profunda y una razón de ser entre una vida célibe para poderse entregar al reino de Dios. Esa libertad para la pastoral y para la misión es lo que también nos permite vivir todo eso que mencionaba antes, esa paternidad espiritual, de esa alegría, de ese gozo, ¿no? Verdadero de servir a las almas y de entregarnos a las personas. Entonces, este episodio, que tal vez
tiene casi un tinte un poco también más autobiográfico, ¿no? Una reflexión personal de mi propia vida. em, Viene al encuentro de tantas de esas inquietudes que la gente tiene a veces, justo de qué infelices serán los sacerdotes o suposiciones inconscientes. Yo creo que eso es lo que revela más cuando la gente hace ese tipo de preguntas. Hay suposiciones inconscientes, es decir, no han reflexionado en profundidad sobre las cosas, no han reflexionado sobre qué es la felicidad, qué es la vida sexual matrimonial, eh, cómo se vive esa felicidad en cada una de las vocaciones, no han reflexionado sobre la belleza de cada una de, de esas vocaciones, no han reflexionado sobre los anhelos profundos del corazón humano. En fin, han hecho una idolatría, como es tan propia de nuestra cultura, del sexo y del placer, pero no se han dado cuenta de la belleza verdadera y tan reveladora del amor. Así que espero que eso sea también un episodio tal vez un poco más ligero, en primer lugar, que muchos otros que han sido bien profundos, pero también que te haga reflexionar a ti sobre dónde está tu corazón y dónde estás poniendo tú tu felicidad o tu definición de vida y de felicidad. Si tú estás inconscientemente también construyendo una vida sobre ídolos que parecen esenciales para ser felices y sin embargo no lo son. Más bien lo que tu corazón te está gritando y pidiendo todos los días es que aprendas a amar. No tengas, y si tú, además, tienes ese llamado, si Dios ahí viene a tocar la puerta de tu corazón y decir, oye, considera el sacerdocio, piensa en una vocación consagrada, eh, no tengas miedo. Cristo lo dijo, un niño se me acercó un día, ¿por qué tienes una cara de amargado? Pero es porque yo tenía que imponer disciplina todo el día, entonces yo me amargaba porque era una pelea constante y era muy horrible y fue un año muy difícil en mi vida. Pero bueno, quitando eso, hoy por hoy la mayoría de la gente que convive conmigo, lo puedo poner en la mano del fuego, estoy segurísimo, la mayoría de la gente que convive conmigo sabe y es consciente que soy una persona tremendamente feliz. Es más, el sacerdocio entró en mi corazón cuando yo era todavía muy niño, exactamente porque tuve el privilegio de convivir con sobre todo dos sacerdotes que eran tremendamente felices. El Monseñor Jonas Abibi, que fundó Canção Nova, que es un movimiento católico brasileño, y el Padre Valeriano, que fue el guía espiritual de nuestra familia. Yo era todavía muy bebé, pero estoy segurísimo que la convivencia con ellos y la percepción de su felicidad y de su santidad fue convenciendo a mi corazón poco a poco de que, wow, esta vocación es hermosa, yo la quiero. Y por eso mi vocación empezó tan temprano. Así que el sacerdocio, la vida consagrada, es un camino de felicidad, porque tu corazón encuentra felicidad en amar y ser amado, mucho más allá de simplemente una experiencia física. Ahora, si tú eres casado o estás llamado al matrimonio, recuerda esto también, no hagas del sexo tu idolatría y aprende a poner la felicidad definir la felicidad como el amor que es entrega, que es servicio, como el de Jesucristo en la cruz. Gracias por escucharme hasta acá y si eso te gustó, pues comparte con la persona que necesita escuchar esta reflexión. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast del Padre JP. Es una gozada ir explorando contigo la belleza de la verdad. Si los disfrutaste, sigue el perfil del podcast en la plataforma que más te guste y comparte con tus amigos. Hazle clic a la campanita para que no te pierdas de nada. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales como Padre JP. Y en la descripción está mi link de Patreon. Agradezco desde ya tu generosidad en patrocinar este trabajo y ayudar a que el mundo se prenda en fuego con la revolución del amor. Dios te bendiga y recuerda, sigue siendo audaz en tu mente y en tu corazón.